Hola gente, iniciamos con las reglas de las derivadas y para eso recordarles que aquí tenemos una función curva en la cual tenemos una línea tangente que tiene un solo punto por el cual pasa por esta curva y le vamos a analizar la pendiente. Recuerden que necesitamos dos puntos para sacar la pendiente, dos puntos en X, dos puntos en Y para sacar la fórmula de la pendiente. En esta unidad yo pienso lograr algunas reglas de las derivadas, principalmente la de la constante, la derivada de una variable, la de la potencia y la de un polinomio. Empecemos diciendo que ¿qué es diferenciación? Diferenciación es un proceso para hallar la derivada de una función. La función es esta curva que tenemos acá y al encontrar este punto que hay acá a través de un límite, eso es la derivada de esa función, que va a tener diferentes aplicaciones en cada una de las ramas de lo que ustedes vayan a estudiar. Recuerden que aquí hay un punto x que le suma una distancia a h, entonces este punto va a ser obviamente x más h. Y que si hacemos impactar esos puntos vamos a encontrar y, que a este le vamos a llamar la f de este x. Y si aquí tiene esta distancia h, pues también se va a ver reflejada en este otro punto. Que a medida que yo acerco esto para pasar de una secante a una tangente, estos dos puntos también se van a acercar mucho a este. Y si lo expreso como el límite donde esta distancia, al acercarse estos dos puntos, al hacerse esto un punto, es la distancia h, entonces cuando esa h tiende a ser a cero, pero no es cero, porque recuerden que la división por cero no existe y el límite me la posibilita. Entonces es casi cero, pero no, para poder encontrar esta diferencia que básicamente se va a acercar mucho a este número. Vamos a mostrar qué es la derivada de una constante. Digamos que tenemos una f de x que es 5 y me piden aplicarlo para aplicar la derivada para esa función. Entonces sabemos que aquí está h, que aquí están los dos puntos que al acercarse estos dos puntos van a ser casi 5. Entonces este punto es 5 de fijo y este se acerca mucho. Se acerca tanto que podemos decir que 5 menos 5 es 0. Y recordar que esta h es casi 0, pero no lo es para poder facilitar la división por 0. 0 dividido el pequeñito número que representa esto muy cercano a 0, pues va a dar 0. Si fuera una operación normal matemática, diríamos que no existe. Pero precisamente para eso está el límite, para poder posibilitar esos casos. De ahí sale la primera regla de la derivada, que es la derivada de una constante es 0. Entonces si me dan una función que es f de x 7 y yo aplico la derivada, entonces me da 0. Y aquí está la generalización. F de x, si tengo una letra que sea diferente a x, la derivada de esa función va a ser 0. Aquí también demuestro otra regla de la derivada, que es la de cuando tengo una función que es x. Entonces vean que si yo aquí tengo el y de esta x, este va a ser el y más h, entonces voy a reemplazar a x con este x más h, pero recuerden que es la pendiente, entonces sería x2 menos x1, este punto menos el otro, y resulta que este menos x se da con este x, entonces me queda h, y h sobre h me da 1. Entonces siempre que yo tengo f de x, la derivada va a ser 1. Y aquí está la generalización, la derivada de x es 1. Sencillo. Aquí tenemos la tercera regla de las derivadas, que me dice que la derivada de una potencia se baja el exponente y la base queda con el exponente restándole 1. Si yo tengo f de x a la n, el n se baja a multiplicar a x o al coeficiente que tenga x y la n se le resta 1. En este caso 5 o x5, el 5 baja, multiplicar a la x y el exponente 5 menos 1 me da 4. Entonces la derivada de esto, de f de x igual a x a la 5, la derivada es f apóstrofe de x 5x4. Aquí les pongo varias reglas de derivadas, además de las tres primeras, de la constante, de x y de la potencia. Decirles que una de las reglas de las derivadas es que cuando la función es seno de x, la derivada es coseno de x. Cuando la función es coseno de x, la derivada es menos seno de x. Todo esto también es demostrable, pero me va a evitar hacerlo por ahora.
Y acá vean que la variable es la que está como exponente. Entonces la derivada de eso es el mismo ax por el logaritmo natural de la constante que yo tenga acá. En este caso lo voy a designar como a. Y dos últimas reglas para esta clase, como es la suma de derivadas. La derivada de una suma de funciones es la suma de ambas funciones derivadas. Entonces, si yo tengo una función h de x que es igual a f de x más g de x, la derivada de esa función pues va a ser la derivada de las otras funciones sumándose. Con esta, por ejemplo, pueden salir ejercicios como este. Aquí tengo f de x de estas dos funciones, tanto de x como más seno de x, y sabemos que la derivada de x, por la regla anterior ya sé que es 1. Entonces aquí tengo 1. Y la derivada de seno de x, por la regla anterior, sé que es coseno de x. Entonces la suma de estas dos va a dar 1 más coseno de x, y esa va a ser la derivada de esta función original. La última regla sería multiplicación de derivadas. Entonces sí me gustaría que ustedes traten de recordar esta forma de manejar la multiplicación de derivadas. Vean, si yo aquí tengo h de x y me representa dos funciones que se están multiplicando, entonces va a ser la derivada de esta h de x va a ser la derivada de esta primera por la otra sin derivar, más, como esta ya la derivé, no la voy a derivar, y esta que no la había derivado, sí la derivo. Entonces queda f' por g más f por g'. Se resumen que la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y en el caso que habíamos visto antes, pero en vez de sumando multiplicación, entonces igual. La primera derivada 1 por la segunda sin derivar seno de x más esta sin derivar x por esta derivada coseno de x. 1 por seno de x y más x por coseno de x queda igual. Y esta es la derivada de esta inicial, multiplicándose. Algunos ejemplos: si yo me piden la derivada de f de x de 5, sabemos que si es una constante da 0. Si me piden la derivada de f de x, esto va a dar 1. Y también muy interesante reflexionar en esto. Vean que aquí hay un coeficiente que es 1 y tiene un exponente que no se ve que también es 1. Si aplico la potencia, multiplicaría 1 por 1 da 1, y 1 menos 1 da 0. Todo número elevado a 0 da 1 por 1, pues me da 1. De ahí sale que la derivada de x da 1. Aquí aplico la de la potencia. 3 baja, queda 3x, y 3 menos 1, 2. Entonces la derivada de x a las 3 es 3x2. Aquí también bajo, pero ya con coeficiente en 3 por 5, me da 15. Y este 3 le resto 1, me da 2. Quedaría 15x2 como la derivada de 5x3. Y si tengo un polinomio de este tipo, simplemente es aplicar las reglas anteriores. 3 por 5, 15. Esto menos 1 me da 2. 2 por 3, 6. Y 2 menos 1 me da 1, que ya no tengo que escribirlo. Este que da 1 baja, queda menos 4. Y 1 menos 1 da 0. Todo número elevado a la 0 da 1. 1 por 4 me da 4. Entonces aquí lo dejo. Más 6, la derivada de una constante es 0. Más 0, como no afecta, lo elimino y me da todo esto que ustedes ven aquí como resultado, derivada del polinomio anterior. Finalmente, un último tip importante. Aquí vean que también tengo un polinomio, pero tengo fracciones. La manera más sencilla es pasar del denominador al numerador cada uno de ellos. Entonces esto que está positivo pasa a negativo. Ven que aquí está x6 menos, al subir queda menos x a la menos 6, menos c a la 6 queda igual, más logaritmo natural de 6. Y este también sube, pero menos 1, queda menos x a la menos 1. Ahora, ahí se aplico. Bajo el 6, 6 menos 1, 5. Vean que este menos 6 baja y menos por menos da más. 6 por 1 me da 6. Y menos 6 menos 1 me da menos 7. Como esto no tiene ningún x, yo puedo decir que esto es una constante, me da 0. Igual acá ninguno tiene x, también me da 0. Ahí está, lo dejé restando, pero ustedes saben que eso no afecta. Y el menos 1, menos por menos da más. Pasa al 1
acá y menos 1, ahí cometí un error, es menos 1. Menos 1, aquí me quedaría menos 2 y sería menos x a la menos 2. Aquí en vez de más 1, lo voy a hacer así. Entonces tengo menos x, este pasa a 1, menos por menos da más y 1 no lo escribo, y menos 1 me da x menos 2. Entonces aquí en vez, bueno, queda más de x a la menos 2 y aquí también más x a la menos 2. Y ese sería el resultado de esta derivada. Bueno, finalmente les dejo estos ejercicios A, B, C, D, E, que es simplemente la aplicación de las derivadas anteriores y lo que les comenté con algunos cambiecitos igual esta derivada final. Eso es todo por esta clase, nos vemos en la próxima entrega. Chao.